encontrarnos aquí en esta casa en la que lo primordial es la salud. Nuestro mayor tesoro, dicen. Claro que sí, lo es. Y tenemos que cuidarlo muchísimo. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente con información de la buena, de la posta, de la que nos permite justamente elegir de la mejor manera, sabiendo qué pasa cuando tomo una decisión, sabiendo qué pasa cuando elijo un alimento, cuando elijo un estilo de vida. Son simples cosas de las que hablamos cada semana en este programa, pero esas sencillas oportunidades son las que tenemos que aprender a elegir. ¿Para qué? Para encontrar una estabilidad, un equilibrio y una buena calidad de vida. No tiene precio, no se vende en ningún lado y tiene que ver con tus decisiones, las que tomamos todos los días. @Niparatoro en nuestra vía de comunicación, @En Casa Salud OK, también una red social que te recontra recomiendo, y este programa es imperdible porque vamos a hablar de todos estos temas que te adelanto. Arrancamos hablando de algo que todo el mundo quiere saber y dice, ay, ¿cómo hago? ¿Proteína vegetal? ¿Existe la proteína vegetal? La respuesta anticipada, claro que sí. Pero si no sabes dónde, cómo hacer para incorporarlo, bueno, en un ratito te contamos todo con Hernán Maroni, que nos trae tips, pero sobre todo nos trae la posta, cómo lo llevó a cabo. También otra de las cuestiones importantes son las células madre. ¿Cuántas veces escuchaste que hablaron de las células madre? ¿Cuántas veces escuchaste que alguien te dijo, yo cuando nació mi hijo le tengo las células madre, o alguien que te dijo, me quedé con ganas? Bueno, vamos a hablar de todos estos temas porque hay un montón de posibilidades a raíz de los avances científicos vinculados, por supuesto, con las células madre, que tiene que ver ni más ni menos con lo que sí podemos hacer. Y recibimos también aquí a él, al número uno, al que nos motiva, justo a On, que va a estar haciendo gimnasia, por supuesto, y esencialmente diciéndonos todo lo que podemos controlar, entrenar la fuerza y potenciar las piernas en todas las edades. Viste que a veces uno dice, ¿para qué necesito fuerza en las piernas? Para un montón de cosas, no solo para caminar, para sostenernos, para tener calidad de vida e independencia. De eso se trata todo lo que hacemos para después tener distintas etapas de la vida con plenitud. Y la alimentación también es clave. Por eso lo tenemos a él en nuestra cocina, al rey de la cocina de En Casa Salud, Hernán Maroni. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Qué gusto. Siempre hablamos de proteínas y en casa seguro van a decir, yo ya sé lo que es la proteína, me como un bife y listo. La carne, el pollo, el huevo, el queso. Pero la pregunta es si hay proteínas vegetales. Eso, yo creo, eso decía, mirá todo lo que tenemos. ¿hay o no hay? Entiendo que sí. Todo esto es súper alto en proteínas. No me puedes decir que todo eso tiene proteínas. Todo esto, aunque no lo creas, hasta las semillas tienen proteínas. Pero no lo puedo creer, pero la proteína esa es tan eficaz como la proteína de animal en este caso. Exactamente, lo que es importante es ir combinando algunos grupos de alimentos a lo largo del día. Por ejemplo, consumir en determinado momento alguna legumbre, como vemos en este grupo de alimentos, algún cereal, como vamos a ver ahora. Y ya porque con potencia la proteína. La termina como completando de alguna manera, pero no es necesario comer, por ejemplo, arroz y lentejas en el mismo plato. Mientras lo consumamos a lo largo del día, estas familias de alimentos ya es suficiente. Claro, porque el que elige quizás una vida más asociada a esto, a los vegetales, a las legumbres, y no quiere carne por sus razones, y es válido, a veces entran en un desequilibrio, porque por esto que decís vos, no combinar bien. Exactamente, hay que informarse siempre que cambiemos la alimentación. Claro. O incluso sin cambiarla también es importante informarse, porque es fácil caer en deficiencias, principalmente de fibra. Generalmente nos faltan frutas, nos faltan verduras, nos faltan semillas. Sí. Tengamos el patrón alimentario que tengamos. Entonces siempre es importante tratar de ir incorporando estos alimentos, por más que comamos carnes o no. Vos hablas de proteína, pero también hablas de fibra. ¿Y por qué es la fibra? Siempre está... Todo el mundo me dice la fibra, y nosotros hacemos hincapié. ¿Por qué es tan importante la fibra? Mira, en Argentina somos uno de los países que más cáncer de colon tiene, y eso también está asociado al alto consumo de carnes y bajo consumo de fibra. Entonces es importante bajar un poco el consumo de carnes, aumentar las fibras, y eso va a beneficiar el colon. Claro, la fibra lo que hace es barrer, ayuda a la limpieza. Exacto. ¿No? Hace que la materia fecal no esté en contacto tanto tiempo con las paredes del intestino, y eso tiene un efecto protector. Me encanta para que lo entendamos bien. O sea, no que decimos, tenés que incorporar fibra porque solamente te incorpora alimentos. No, hay todo un proceso, roles en la vida, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver qué tenemos en esta mesa fantástica, hipercolorida. Viste que vos siempre hablas de los colores. Totalmente. Empezamos con las legumbres, que lo pusimos de adelante para atrás por un motivo. A ver.
Esta legumbre son las lentejas turcas, que acá re fáciles de hacer. Súper fáciles, 10 minutos, no necesitan remojo. Esas son las que más queremos porque no tienes que remojar, esperar 24 horas, nada. Llegaste, y si no estás acostumbrado a consumir legumbres, esta es una muy buena opción como para comenzar. Después, por otro lado, tenemos lo que son lentejas y porotos Moon, que si se fijan tienen un tamaño más chico, por lo cual está buenísimo como para remojarlas 24 horas, cocinarlas muy bien y después empezar a consumirlas. Esto va a hacer que no te inflame tanto, que no te caigan pesadas. El remojo. Exactamente. Ah, mira, es para eso, no solamente para ablandarlo, digamos, que el remojo nos ayuda pensando ya en la digestión. Exactamente. Bien. Y por último tenemos las de mayor tamaño. Esto es el advance. Eso es ya otro nivel. Entonces es importante siempre que estas también las remojemos 24 horas o incluso un poco más cambiándole el agua como para que no tome un sabor muy fuerte. Hay que cambiar el agua. Yo no lo hice a veces y te queda un olor. Y sobre todo cuando hace calor, fermenta mucho. 24 o 48 horas sería la lógica. Y si lo dejas 48 horas, cambias el agua. Exactamente. Bien. Y estas también cocinarlas al punto que estén blando y como son más grandes estas legumbres, también es importante ponerle un poquito de bicarbonato de sodio al agua de cocción. Una cucharadita nada más. Eso cuando lo cocinas, no cuando lo pones en remojo. Exacto, cuando lo cocinamos. Cuando esta está hirviendo. Esta sí porque son más duras. Exactamente. Hace que se ablande y que no estés 2 horas hirviendo los granos y que sigan estando duros. Bien, genial. Entonces, preparamos todo eso como vos siempre nos enseñás a tener una heladera organizada. Porque, por ejemplo, el garbanzo, que en vez de comerte un queso untable a la mañana, te puedes hacer una pastita de hummus. Claro, un hummus de garbanzos que tiene un montón de proteínas, muchísima fibra, te va a dar más saciedad y nutricionalmente va a estar espectacular. Mejor que el queso untable que no sabemos lo que tiene. Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno. O que tiene exceso de todo hoy en día. Perdón, sí sabemos lo que tiene, claro, es un error mío. @hernán.nutrición. Ahí está, muy bien. Esa es la red social de Hernán. Bueno, y en base a las legumbres podemos avanzar un poco en lo que tiene que ver con la preparación y, por ejemplo, a partir de la soja podemos hacer la soja texturizada. Mira, eso es mostrarlo en esa cámara. Soja texturizada es genial porque queda como la carne picada de verdad a los ojos y al gusto también, porque depende de las especias que usás. Es que lo más importante son los condimentos que le ponemos. Según cómo condimentamos, incluso podemos traer la receta de la abuela y lo condimentamos igual y queda espectacular también. Claro, claro, en la empanada, por ejemplo, es... Exacto. Ahora después vamos a probar con soja texturizada también. Esa empanada no tiene carne picada, mírala bien. Esa empanada tiene soja texturizada. Claro. Y clave, Nati, para las empanadas, receta de mi madre, ponerle mucha cebolla. Eso le va a dar humedad y bastante sabor. Sea de lo que sea la empanada, mucha cebolla, rehogadita. Llora un poquito cuando la picás, pero bueno. Y la soja texturizada tiene mucha proteína, ¿no? Un montón de proteína. De todas las legumbres, la soja es la que más cantidad de proteínas tiene, lo cual está buenísimo. Y a partir de la soja también podemos hacer el tofu, que el tofu también tiene muchísima. ¿El poroto de soja? Se hace a partir de la leche del poroto de soja, digamos. Mira. Entonces sería como una ricota de un queso. Claro, más vegetal. Y a partir de esto obtenemos el tofu, que con esto podemos hacer un montón de recetas, podemos hacer milanesitas, lo podemos agregar a un salteado de verduras. Es riquísimo, sopas. Es fantástico. De hecho, haces una lonjita, la haces vuelta y vuelta en un plato, queda buenísimo. Y la soja y el tofu y la soja texturizada tienen la misma cantidad de proteínas. Son bastante parecidas, sí. Sí, nutricionalmente son equivalentes. Un escabeche de poroto de soja, yo hacía muchos escabeches con el poroto de soja y queda muy rico porque aparte lo tenés a mano. O incluso un hummus de porotos de soja va a ser mucho más proteico que el hummus de garbanzos. Mira, datazo. Entonces, arranquemos con el hummus porque en realidad el sabor se lo da, como dijiste vos, todo lo que le agregás después. Total. De hecho, lo que está bueno del tofu también en parte es que no tiene demasiado sabor, entonces todo lo que le vayamos a poner le va a estar aportando. El pimentón queda muy bueno. Exactamente, un poquito de salsa de soja, baja en sodio idealmente. Baja en sodio. Bueno, listo. Entonces, esta primera parte, toda proteína, te tiramos un montón de tips. La segunda parte de ahí del medio, que ya no es legumbre. No, estamos hablando de cereales o pseudo cereales. Digámosle cereales a todos. Digámosle cereales. Y tenemos acá, en primer lugar, la quinoa. Sí, amamos la quinoa. A partir de la quinoa podemos hacer distintas preparaciones. La podemos servir, como vemos acá. Sí. Y esto lo podemos agregar, por ejemplo, a ensaladas, a un relleno de una tarta, a las pastas, a lo que quieras le podés poner quinoa. Mira. Es uno de los cereales que tiene el doble de proteína que el arroz. Entonces nos conviene muchísimo más usar esto que estar usando arroz todos los días. Claro, el arroz no te aporta nada de proteína casi a comparación de lo que es la quinoa, ¿no? Lo único, Nati, hay que lavarla súper bien porque esto tiene saponinas
que las saponinas cuando las enjuagamos vemos que sale como un detergente. Sí. La única clave es enjuagarlo bien y de esa forma lo vamos a digerir mejor y a su vez también vamos a aprovechar mejor los nutrientes. Sí, no tiene que salir ninguna espumita ni nada, ni color, nada, todo transparente. Dicen que hay que lavarlo 7 veces. Sí, 7 veces. Hay un rato, hay que invertirlo un rato. El número 7. Hay que invertirle un rato. Pero vi que la quinoa, me parece un dato importante, me gustaría que cuentes más o menos para el que esté en casa cuáles son los beneficios, que también lo puedo usar en una preparación salada o dulce. Exactamente. La quinoa tiene mucha cantidad de proteína y tiene mucha cantidad de fibra también. Entonces, cuando comamos esto, a diferencia de un arroz blanco, nos va a llenar mucho más, nos va a dar saciedad y va a hacer que no tengamos hambre a los 2 minutos que comimos este alimento. Es genial eso, bien. Y a partir de esto, Nati, si querés, le podés agregar una sola cucharadita de mascabo acá. Sí, de azúcar mascabo. Y le podés poner un poco de canela, por ejemplo, y armamos esta granola. ¿Eso es lo mismo? Sería lo mismo, pero tostado al horno. Al horno agarro, por ejemplo, eso que herviste, primero lo hiervo. Exactamente, lo hervís y una vez que está hervido, así como lo vemos acá, esto lo pones en una placa con una cucharadita de lo que quieras, de mascabo, canela, lo que sea. Lo que te guste. Lo estirás en la plancha del horno y eso se hace un toque. Y una vez que se seca queda súper crocante, que yo no sé si se llega a escuchar bien, pero esto, fíjate lo... Sí, la textura se nota. Y Hernán, ¿eso después lo puedo guardar, por ejemplo, para tenerlo en un frasco o en la heladera? Y como tiene muy poca cantidad de agua, te va a aguantar mucho tiempo. Bien. O sea, 10 días lo podés tener tranquilamente en la heladera. Buenísimo. Con una tapa puesta para que no agarre humedad. No hay excusas para no comer una granola saludable, porque después hay otras granolas que, bueno, tienen esta granola, de todo. Esto después la probamos en vivo, pero bueno, justamente son frutos secos que en general si no le agregamos pasas de uvas ni ciruelas desecadas, mejor, como para que predomine un poco más los frutos secos. ¿En qué cámara lo mostramos? Que tiene más cantidad de... En la 3 inclinarlo, ahí acá, a esa, bien. ¿Qué tiene Siempre tiene más cantidad de proteínas si usamos los frutos secos. Tipo, por ejemplo, almendra, castaña, maní. Nueces, ¿Maní entra? No. También, sí. Bien. Sí. Porque depende del presupuesto también, ¿viste? Claro. Tiene que haber para todos los presupuestos. El maní es muy económico dentro de todos los frutos secos y es de los que más cantidad de proteína tiene dentro de todos. Está bien, Después viene el pistacho, pero que obviamente es muchísimo más caro. Es mucho más caro, es muy rico, pero por eso tenemos que decir, bueno, quizás no llego a comprar mucho pistacho, compro maní y estoy sumando proteínas. Totalmente. Está buena esa granola para llevar a los chicos en la vianda. Total, y con una fruta, banana, manzana, pera, durazno, lo que sea de época, va súper bien. Y acá, Nati, tenemos otro cereal, que es el sarraceno. Esto es trigo, pero no tiene nada que ver con sarraceno, aunque tenga la palabra trigo, no es el trigo habitual. Y de hecho no tiene gluten esto. Mira. Sí, salvo que venga contaminado por contaminación cruzada, pero que es otra cosa. Este también es uno de los cereales que más cantidad de proteína tiene y se usa exactamente igual que el arroz. En general, para cocinarlo, una parte de esto por 2 o 3 de agua. Siempre los cereales conviene no revolverlos mientras cocinamos, porque ahí te queda un pastiche. Sí, entonces, en cambio lo pones, lo dejas. Le pones la tapa a fuego a mínimo y cuando esté, que se absorbió toda el agua, ya está cocido. ¿Y las proporciones que son como el arroz, 3 por 1? Exactamente. Bien. Sí, con esa cantidad ya es suficiente. ¿Y eso qué es avena, hojuelas de avena? Esto es avena arrollada, que siempre dicen hay 30 tipos de avenas distintos. Es fácil esto, Nati, es avena arrollada significa que pasó por un rodillo y la aplastaron. Entonces vamos a ver esto así aplastado como vemos acá. Y después viene tradicional o instantánea. La tradicional es que no la cocinaron, la instantánea significa que la podés comer de una, por lo cual esa avena va a estar cocida previamente y te va a caer un poquito más. ¿Y hay alguna que es mejor que otra? No, cualquiera podría estar la que más te guste. Exactamente. La que más se adapte a tu rutina. @hernán.nutrición. Rapidito vamos a las preguntas, pero me quedan las semillas. Las semillas, si ya estamos, estas son las que tienen más cantidad de proteínas. Las de zapallo, que las podemos agregar a cualquier preparación. La cartera de la dama y el caballero, te pones una bolsita con las de zapallo y ¿sabes qué? Y combinando, Nati, semillas de cualquier tipo, sésamo con zapallo y levadura nutricional, podemos hacer una especie de ralladito vegetal, que es lo que tenemos acá. ¿Tipo un queso, decís? Una especie de, un ralladito vegetal que se lo agregás a cualquier comida. Para los que hacen vegano o no, porque está bueno probarlo, queda un sabor muy al queso. Te digo, el gusto, yo entré acá a la cocina y le digo, ay, ¿qué gusto hay? Si me dice Nati, es la levadura. Y a nivel nutricional también tenemos mucho calcio y las grasas que tenemos acá son de mucha mejor calidad.
buenas. Exactamente. Son las que sí. Bueno, sí. Vamos a ver la receta. Sol ahora me va a indicar una receta hermosa, como siempre, que nos trae hernán.nutrición, @hernán.nutrición. ¿Qué es esto? Explícalo, porque es el queso. Este ralladito vegetal, fíjate, le ponemos un poco de semillas de girasol que lo procesamos con licuadora, mini pimer o lo que tengamos. Sí. Y después de esto le podemos poner cebolla, perejil seco, cúrcuma como para darle un poco de color, curry también, un toque de sal y lo procesamos una vez más, unos pocos minutitos y ya te queda lista este quesito vegetal. Claro, ¿y lo guardo en la heladera a esto? Lo podés guardar y te aguanta muchísimo tiempo porque no tenés nada con líquido. Claro, fíjate, en vez del queso que uno come normalmente, las semillas de zapallo, ahí que veo, que las salteas un toque antes o no, van Si querés crudas. que te queden un poco más crocantes, las podés saltear, pero en general las semillas, si las comemos crudas, mejor para no quemarle los aceites. Ah, buenísimo. Y siempre, como nos decís, procesar para poder potenciar todas las propiedades. Así como las comemos, las eliminamos y no aprovechamos el calcio. Claro, es una lástima con todos los beneficios que tiene. Escúchame, ¿te podés quedar un ratito más? Me quedo con hacemos ustedes. Más recetas, compartimos más recetas y además de las recetas también vamos a compartir consulta, porque la gente nos puede escribir en @niparatore, pero también te pueden seguir a vos en Hernán Nutrición. Bien, Hernán, ahí te pueden encontrar como siempre con la data precisa, pero sobre todo con la posibilidad de encontrar respuestas, asesoramiento y justamente cuando hablamos de todo lo que sí podemos hacer, estamos convencidos que la prevención tiene que ver con las decisiones que tomamos, porque siempre es más importante prevenir que curar. Estamos en contacto justamente para hablar de prevención con el doctor Santiago Vella. ¿Cómo estás, Santiago? Un placer acá en Atele Paratore. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Muy bien. Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, un placer realmente, porque hablar de todo lo que sí podemos hacer para prevenir, por supuesto, patologías asociadas con los tratamientos oncológicos, sé que ustedes tienen una ardua tarea en esto, sobre todo después de la pandemia, que entendemos que cuando uno pospone esos controles por temor, porque, ay, ¿qué me va a dar? Estamos tomando decisiones que en definitiva nos perjudican. Así es, digamos, uno sabe la gente y tiene miedo de hacerse los controles a veces porque se va a diagnosticar algo. Y de hecho cuando vienen al consultorio nos dicen, doctor, yo me controlo todos los años y me diagnostican este problema. Y bueno, pero la idea es diagnosticarlo justamente cuando es una enfermedad temprana y se puede curar, ¿no? Estoy hablando de cáncer, ¿no? Que claro. Es una palabra que tiene mucha carga de tabú porque en alguna época no andaba bien, pero ahora las cosas, si se diagnostican temprano, en general andan muy bien. Así que hay que tratar de diagnosticarlo cuando es temprano, ¿no? Me encanta que lo plantees así, ¿sabes por qué? Porque cuando uno dice, me voy a hacer, por ejemplo, una eco mamaria, una mamografía, tengo una predisposición porque mi mamá, porque mi papá, y uno tiene toda esa información desde un lado consciente. Me parece fundamental lo que planteás. El tiempo y la ciencia hoy han cambiado de una manera donde la detección temprana, ¿qué es lo que nos permite? Quiero que vos lo digas con claridad porque mucho mejor que lo digas vos. Si yo detecto un cáncer en una etapa inicial, tengo ni más ni menos que posibilidades de vivir, de sobrevida. La detección temprana de los tumores más frecuentes, que son la mama, el cuello uterino, el pulmón en los pacientes fumadores, el colon, la próstata también en algunos casos, tienen medidas de detección que, diagnosticados en una fase temprana, permiten curar la enfermedad. Y quiero decir también que cuando se diagnostica en una fase que no es temprana, la gente vive mucho tiempo como con una enfermedad crónica más. Entonces, siempre hay que perderle el miedo a esa palabra que por ahí es difícil de entender, ¿no? Porque se ha cargado históricamente de una carga cultural que es difícil, pero hoy por hoy ya esto no parece así, ¿no? Hoy o es una enfermedad crónica o la podemos curar, ¿no? Bien, ¿hay alguna cuestión asociada a la predisposición genética, que también es una cuestión en la que hago foco porque hay mucho de esto cultural? Si mi familia está más predispuesta a esto, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Tener controles más temprano? Por ejemplo, decías cáncer de próstata, cáncer de mama. ¿Tengo que tener alguna actitud diferente? Sí, hay algunos tipos tumorales que tienen una incidencia familiar clara y hay genes que han sido vinculados a la herencia, que se transmiten de generación en generación. Están involucrados fundamentalmente en la producción del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del cáncer de páncreas, también en algún porcentaje, claro, cáncer de ovario, y hay otros síndromes familiares
que están vinculados a cáncer de colon, etc. Claro. No llega al 10% globalmente, ¿no? Pero es bueno tenerlo en cuenta. Si en una familia la enfermedad aparece en muchos miembros de la familia, en primer y segundo grado, y bueno, uno tiene que saberlo porque eso permite realizar intervenciones y procedimientos de diagnóstico que lo previenen, ¿no? Se dieron cuenta que es de una provincia que queremos mucho, con esa tonada hermosa que tiene el doctor Vela, pero que por supuesto cuando esté en Buenos Aires lo vamos a invitar acá al piso. Quiero concluir esta breve conversación, pero siempre con el mensaje positivo. Como especialista en todo lo que tiene que ver con oncología y con todos los casos que has visto, Santiago, ¿crees que el cambio de hábitos, la actividad física, la buena alimentación, esos hábitos que ayudan a la prevención, pueden justamente mejorar esta perspectiva que venimos teniendo a lo largo del tiempo? Sin lugar a dudas, eso lo sabemos claramente, no solo en cuanto a la disminución de la incidencia de cáncer, sino también en cuanto a la evolución de una enfermedad declarada. Claro. Siempre el exceso de grasas de origen animal, que están en la carne roja, en los lácteos no descremados, fundamentalmente, hay que cuidarse, no digo que uno no la coma, ¿no? El aumento del consumo de legumbres, que eso es bueno, la actividad física, sobre todo aeróbica, pero que a uno le guste de forma regular, no excederse en el peso, el exceso de alcohol, ni hablar del tabaco, ¿no? Eso ya lo conocemos y es algo claramente probado, en fin, que fue muy perjudicial para la salud en general, no solo para la oncología. Todas esas situaciones aumentan la incidencia de cáncer, eso lo tenemos claro, y también empeoran la evolución de los tumores instalados. Sí. Una vez que ya tenés el diagnóstico, no es que tenés que abandonar, tirar la toalla, sino comprometernos para tener una mejor calidad de vida. Doctor Vela, un placer. Gracias por su tiempo. No. Desde Córdoba hablábamos con él y justamente... Hablando de esto, qué mejor que tenerla Justo. ¿Cómo estás, Justo? Bienvenido a nuestra casa, bien. Que es tu casa, gracias, obviamente, claro, querido Justo. ¿Cómo no? Viste que me encanta que podamos asociar lo que decimos siempre, que no es teoría, es práctica pura. Una persona que tiene un diagnóstico, que nos ve en casa y que tiene la certeza de que tiene un diagnóstico. Pero hay que seguir y moverse y hacer actividad física, mucho mejor si la hacemos antes y podemos prevenir. Pero claramente los hábitos hay que construirlos y sostenerlos. Sí, estaba pensando atentamente mientras escuchaba al doctor y veía a Hernán, qué relacionado que está todo, ¿no? Todo. Lo que es la alimentación, el descanso, el cuidado preventivo a través de los ejercicios. Estaba sacando la conclusión de que cada centavo invertido en hacer ejercicio propio son miles de pesos ahorrados en medicamentos que las personas no van a estar tomando. Pero totalmente, y además, ¿sabes qué? ¿Quién te quita la calidad de vida que logras? Creo que nadie se quiere sentir mal. Si vos le preguntás a alguien, calculo que todos te van a decir, no, la verdad es que no me gusta sufrir. Es lógica pura, ¿no? Así es. Y vos nos traés ejercicios que justamente tienen que ver con eso. ¿Tenés ganas de bien para arriba a prevenir y vivir una vida de calidad? Bueno, hay que moverse. Hay que moverse. Y es ejercicio económico hecho en casa. Y la fuerza de las piernas es súper necesaria para todas las actividades. No les damos mucha bola, la verdad, y le pedimos un montón. Exactamente. Siempre decimos con vos que vivimos una vida sentados, pero la necesidad del ser humano es de pie. Caminar, correr, hacer las cosas diarias, todo es en movimiento. Cada segundo que estamos sentados, el enemigo público número uno es la posición de sentado, porque atrofia todo el cuerpo humano. Todo, y los órganos y el funcionamiento y demás. Absolutamente. Pero como acá, como siempre decimos, bueno, esto es lo que no, pero lo que sí es esto, por ejemplo, este ejercicio de fuerza, que lo veo y digo, la verdad es que no es tan difícil. No es para nada difícil. Incluso nosotros siempre recomendamos las progresiones. Las progresiones en este caso son el rango de movimiento. Una progresión es bajar mucho, como está haciendo él ahora, o bajar poquito. Eso ya permite Yo acá que lo estoy tapando, espera, ahí está. Ahí está bien. Esto ya permitiría una progresión que una abuela también lo haga. No solo que nosotros mostramos el ejemplo del deportista y que después nadie en la casa lo puede hacer. No. Esto con progresión lo hace una abuela. Progresión estamos diciendo, por ejemplo, arranco una vez y lo hago sin peso la primera semana. Exacto. La segunda le pongo 2 botellitas de agua. O aumento el rango de movimiento, que es ir más profundo. Entonces las progresiones son de lento a rápido, de poco peso a mucho peso. De 2 piernas hacerlo a 1 pierna, que también es una progresión. Entonces tenemos maneras de no gastar dinero para aumentar progresiones. Pero a veces lo que decís es progresión, es progresar. Ni más ni menos, viene de ahí, de la palabra progresar. Tal cual. Empezar.
y después sostenerlo. Ya después el ejercicio sin peso te empieza a resultar muy fácil. Sí, fíjate que ahí vemos unas sentadillas con salto. ¿Para qué sirve? Que es un trabajo de potencia de las piernas, pero es una progresión de sentarse y pararse de una silla. Entonces, hoy estás acá parándote y sentándote en una silla, mañana estás saltando haciendo sentadillas que ya te permite jugar deporte o salir a correr o tener más resistencia y fuerza en las piernas. Claro, si vos, o sea, el que está en casa y es un adulto mayor y dice, yo salto, me doy un porrazo. No importa, levantate de la silla y sentate. Claro, empezá un mes con levantarte y sentarte de la silla. Claro. Después corre la silla y bajá y subí aumentando el rango. Después ponele un poquito de carga y ya después estás saltando. Claro, pero ves, es de menos a más Así es. lo que vamos construyendo. ¿Y cómo impacta el entrenamiento de fuerza en el cuerpo? Y absolutamente en todo, en el sistema óseo, a partir de que en la mujer, por ejemplo, pierde los estrógenos, que son las hormonas de fuerza. Un horror. El tendón es la continuación del músculo para insertarse en un hueso. Por lo tanto, cada ejercicio que haces al hueso lo nutre y lo fortifica. Huesos más fuertes combaten mejor la postura contra la gravedad, tienes más fuerza y resistencia para andar en el día, más minerales, más nutrientes. E independencia. Yo siempre hago hincapié en esto, porque después cuando llegás a la vida adulta, no te gusta que te tengan que ayudar para todo. Absolutamente. El adulto autosustentable, lamentablemente o favorablemente, es aquel que puede hacer sus ejercicios diarios para después tener el resto de las 24 horas del día autonomía. Activo. Y claro, autonomía y estar bien, eso que decíamos. Este ejercicio, ¿cómo se llama? Sentadilla. Este se llama estocada. Estocada, el otro era sentadilla. El otro era sentadillas. Ahí lo estamos viendo con carga. Sí. Pero yo le digo siempre a las señoras mayores, a los abuelos, es como entrar y persignarse en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Es esa igual. Posición exactamente igual. Pero también cuando se te caen las llaves del piso, tenés que bajar a buscarlas de esta manera. Claro. Y si no ves esa forma rara que adopta la gente en la calle, el cuerpo, que claro, no saben cómo llegar a lo inalcanzable. Sí. Y eso es porque el cuerpo perdió la capacidad. Y esto es igual que el anterior, porque vos decís, un día hago un pasito más corto, bajo más, después el otro día un poco más. Exactamente. Y después le agrego peso. El mismo rango, mira, lo hacemos acá en vivo en el programa. Esto ya es directamente hacer una progresión de eso, ¿ves? Todavía no puedo dar el paso adelante, pero ya lo puedo hacer estacionario. Y después va con el movimiento, y después va con salto. Y siempre son progresiones. Bien. Del mismo ejercicio, que de fácil a difícil, según la capacidad Corre de la persona. la mesa del living. Ahora mismo, mientras ves el programa. Claro, y te pones a hacer estos ejercicios. ¿Cuántas veces los tengo que repetir para que sean efectivos? ¿El mantra cuál era? 3 para ganar, 2 para empatar, 2 para empatar 1 para y 1 para perder. 3, 2, 1, es fácil. 3 veces por semana. 5, 10 minutos al día. ¿Por tiempo es mejor que por repetición? De 10 a 20 repeticiones cada ejercicio. Muy buena pregunta. El tiempo es en lo que no tiene movimiento. El isométrico es por tiempo. El de movimiento lo podemos hacer por 20 veces. Sí, o hasta o que 10. te cansás. Porque no hay una receta, sino decir hasta dónde. Pero ¿sabes que está bueno? A mí me encanta lo que vos proponés, justo porque ¿sabés qué hago? Pongo un cronómetro y la primera semana capaz que bancaste 40 segundos, la otra 50, y vos vas viendo el resultado y te motiva eso también, Sí, ¿no? Claro, ves tu evolución. Sí. Después lo empezás a comprobar con que subís una escalera y ya no te cansás, Claro. la cuadra la caminas más rápido, Total. venís con las bolsas de la compra y no te fulminás en una cuadra. Y el día que no hiciste actividad física te sentís mal porque te falta algo. Y Eso es un buen agarra síntoma. la culpa. Claro. Necesito hacer. No hice nada por mí hoy, Sí, ¿entendés? claro es que eso, sí. y el día que lo haces decís un día ganado. Acordate, 3 para ganar, 2 para empatar, 1 para perder. No perdamos, no perdamos la oportunidad de sentirnos bien. ¿Te quedas un ratito más? Me quedo un ratito Para más. que no dije nunca, @justoaon. ¿Cómo me voy a olvidar de hacer esto? @justoaon, una red social amiga, con mucha data, con mucha posibilidad de que justo te responda, olvídate. Y además consultas que son súper sencillas y prácticas. @justoaon. Se queda con nosotros justo. En el próximo bloque seguimos respondiendo preguntas porque hay un montón que llegaron y que todavía no se las puedo hacer, pero les prometo que ahora se las hacemos. Pausa y enseguida volvemos. Bueno, iniciamos este bloque hablando de un tema que en muchos generan intriga, en otros tantos dudas, pero sobre todo lo importante cuando hablamos de células madre es poder comprender cuál es su rol y su función. Por eso tenemos este invitado tan especial en nuestro consultorio. Madrugada, hincha de River Plate y le gusta la jardinería. No sabe cambiar la rueda del auto, pero prefiere ser él quien maneja. Su gato se llama Cachuzo. Elige los dulces y vacaciona en la montaña. Come legumbres y pizza. Practica natación 3 veces por semana.
Duerme 8 horas por día y toma 5 litros de agua. Le gusta el cine, teatro y los libros por igual. Hoy nos visita en nuestro consultorio abierto el doctor Iván Chilik. Bueno, Iván, bienvenido. ¿Cómo te va a nuestro consultorio abierto de hoy? Un placer tenerte acá. Gracias, Natalia, por la invitación y bueno, un gusto estar acá. Un gustazo. Hablar de células madres es hablar de un universo tan grande y del cual a veces sabemos tan poco. ¿Qué es lo esencial? El que está en casa dice, sí, algo escuché, pero a veces la información es media confusa. ¿De qué te parece que tenemos que tomarnos o que aprender? Bien, cuando uno escucha la palabra células madre en las noticias o cuando busca en Google células madre, se encuentra con un abanico de información enorme y un primer concepto es que cuando uno se refiere al concepto de células madre, lo aúna dentro de un mismo concepto y mete dentro de esa misma bolsa a las células madre de la flor de no sé qué, que sirven para cremas, para tratamientos estéticos, hasta las células madre de la médula ósea, ¿no? Cada uno de esos tipos son totalmente distintos, cada uno tiene su línea de investigación y nosotros en Matercell, que somos un banco familiar de células madre de cordón umbilical, nos referimos específicamente a ese tipo de células, ¿no? Entonces, una primera cuestión. Lo primero que hay que saber es que estas células de las que vamos a hablar hoy son las células madres que vienen del cordón umbilical, que son las de la sangre y las del tejido, y que sirven para cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, hoy ya tienen un presente construido para el tratamiento de más de 85 enfermedades, la gran mayoría de enfermedades de la sangre, que necesitan un trasplante, es el famoso trasplante de médula ósea. En este caso, aquellos papás y mamás que toman la decisión de guardar las células madre de sus hijos, cuentan con una fuente adicional de células madre, que son las del cordón, con la ventaja de que esas células son 100% compatibles con el que los guarda. Claro. ¿No? Te garantizás, en realidad te garantizás, si vos tomaste la decisión cuando nació tu hijo, por ejemplo, de guardar esas células madre, que es el momento en el que uno tiene que decidir. Ojalá nunca suceda, pero uno ahí tiene una herramienta que evoluciona todos los días un poco más. Sí, y te garantizás esa compatibilidad que es súper importante, porque si uno tiene que salir a buscar un donante compatible fuera del grupo familiar, la compatibilidad es menor al 1%. O sea, es muy difícil conseguir un donante compatible y de ahí la importancia de asegurarte esa fuente para toda la familia. Vos hablas de compatibilidad, en casa deben decir compatibilidad con algún tipo de escala generacional. O sea, ese hijo que vos hoy decidiste dejar esa célula madre guardada, ¿sirve para sus hermanos, para sus padres? Son 100% compatibles con el que lo guarda, entre un 30 a 40% con los hermanos y un 10 a 20% compatible con los padres. Pero ese 10 a 20% con los padres es 10 veces más si uno lo compara con tener que salir a buscar un donante fuera del grupo familiar. Y ahí es que es tan importante y surge esta necesidad de que existan los bancos familiares. Absolutamente, y me encanta que eso empiece a ser algo normal, lógico, que empiece a ser parte de la lógica de cada uno cuando tenemos la posibilidad de dar vida, ¿no? Cuando tenemos un hijo. Bueno, te paso a compartir las preguntas. Ezequiel de Florencio Varela dice, ¿qué enfermedades curan las células madres? Las enfermedades que hoy tratan las células madre... curan, es tratar. Tratan, sí, son más de 85, que la gran mayoría son estas enfermedades de la sangre, y ese es el presente que hoy tiene la medicina regenerativa. Después tiene todo un abanico que la medicina regenerativa hoy está investigando. Para que te des una idea, hoy hay más de 1.300 centros de investigación en el mundo que están investigando potenciales usos de las células madre de cordón umbilical. Y en eso uno tiene situaciones que están en etapas muy tempranas, pero que son súper desafiantes para la medicina, como la impresión de órganos 3D hechos a partir de células madre. No está diciendo una cosa de fantasía, esto ya pasa. Eso pasa y pasa acá en Argentina también, que a veces parece que es una realidad de la NASA o de China. Yo siempre cuento acá, el Fleni Escobar investiga con células madre de cordón y yo vi en un microscopio un corazón latiendo hecho a partir de células madre de cordón umbilical, lo cual es enormemente desafiante, pero falta mucho para que sea una realidad clínica. Sí, pero está muy bueno que sepamos que hay mucho trabajo que ya se está haciendo para encontrar esa salida, esa herramienta, esa posibilidad. Vamos a la próxima. Pedro de Bolivia dice, ¿solo del cordón umbilical se pueden obtener células madres? En realidad se pueden obtener células madres de todo el cuerpo, ¿sí? De la grasa, de la médula ósea, en nuestra piel tenemos células madre, pero las células madre del cordón umbilical son únicas, por eso el momento del parto es la oportunidad única para poder recolectar ese material y si no se pierde. De hecho hoy, lamentablemente en Argentina, el 99% de los cordones umbilicales terminan descartados, principalmente por falta de concientización acerca de cuáles son los pros de guardar las células madre al momento del parto, ¿no? Muy importante lo que decís. Cintia de Córdoba nos pregunta, ¿hay distintos tipos de células madres? Sí, como comentamos, hay
en realidad un millón de tipos de células madre. El refrán que usamos nosotros es madre hay una sola, pero células madre hay millones. Y depende según la fuente donde se obtienen y la potencia. Por ejemplo, el embrión es la célula más potente de todas, la célula madre más potente de todas, porque es la que es capaz de generar un organismo entero. Mira. Ahora, la célula madre de la piel solamente se puede diferenciar a célula de la piel. Esos serían los dos extremos de potencia. Bien. En el medio se encuentran las células madre de cordón, que las que guardamos nosotros, que son las de la sangre, tienen la capacidad de generar todos los componentes de la sangre, y las del tejido pueden generar músculo, hueso y grasa, de ahí también todo el potencial terapéutico que tienen. Mira, un potencial enorme, de verdad. Cuando decimos que es un universo, no estamos exagerando. Hay millones de oportunidades para las distintas etapas de la vida. Y volvemos a decir, ojalá uno no las necesite, pero mucho mejor si lo tenemos y tenemos esa posibilidad al alcance de nuestras manos. Esteban de Chubut dice, bueno, ya la misma pregunta que hicieron antes de Florencio Varela, que era ¿qué enfermedades curan? Basilio de Paraguay dice, mi señora está embarazada de nuestro segundo hijo. ¿Sus células madres podrían ayudar a nuestro hijo mayor si tuviera algún problema? Sí, totalmente, porque tienen ese 30-40% de compatibilidad, así que esa es una pregunta muy frecuente, que un segundo hijo, quizás no lo consideraron con el primero, y dicen, le quiero ofrecer las mismas posibilidades a mis dos hijos, entonces tienen culpa de guardarlo con el segundo hijo, pero guardándolo con el segundo le estás ofreciendo 30 veces más chances de compatibilidad de 0 a 30 es un montón. Imagínate, claro, es un montón de posibilidades. Juan Ramón de Tigre dice, ¿siempre son recomendables? ¿No tienen un efecto adverso? No. A ver, como todo o sea, fármaco, al niño recién nacido no le genera nada porque es el cordón umbilical, o sea. En las investigaciones que se hacen depende la aplicación que tenga. Por ejemplo, hoy hay muchas investigaciones en autismo o en parálisis cerebral de aplicación de células madre que vamos a ver, y en ese caso el principal efecto adverso es un poco de alergia en el sitio de aplicación. O sea, toda cosa que ingerimos tiene su cuestión positiva y negativa, hasta el agua tiene su efecto adverso. El impacto negativo es nada, es mínimo. Claro, en este caso. Lo que se ve es que en la gran mayoría de las aplicaciones el beneficio supera ampliamente el riesgo de la aplicación, que es muy bajo. Claro, estamos hablando ya en la etapa en la que estamos usándolas, ¿no? A esas células. Marta de Neuquén, sí, vos querías agregar algo más. Que en la recolección, que es al momento del parto, sí, eso no tiene ningún tipo de riesgo ni para la mamá ni para el bebé. O sea, no duele ni genera ningún tipo de efecto. Porque ese cordón umbilical lo van a tirar. Exactamente. Lleno de un montón de células madres. Intervenimos cuando el médico obstetra clampea el cordón, que es que le pone un clip y lo corta. Lo que sucede normalmente es que ese cordón se descarta, y lo que hacemos en los bancos familiares como Matercell es, en cierta forma, reciclar ese material, que es el material que lo alimentó, le dio todo el oxígeno durante el embarazo, y mediante la guarda de las células madre lo continúa protegiendo prácticamente durante toda la vida del hijo. Imagínate, ¿qué más querés? @Matercell es la cuenta donde los pueden encontrar. Martina de Santiago del Estero dice, ¿cuánto tiempo duran? Gran pregunta de Martina. Sí. Se estima, o sea, nosotros cuando las recolectamos al momento del parto, las congelamos a una temperatura muy baja, que eso lo que hace es frenar el reloj biológico de las células, por lo menos por 27 años, pero se estima que hasta 80. ¿Y esto qué significa? Que si yo descongelo las células al año 27, esas células van a tener las mismas características que al momento en el cual fueron congeladas. Increíble. ¿Y eso qué les permite a los papás que guardan las células madre? Si alguien guarda las células madre hoy, 2023, les permite no solo acceder a la medicina regenerativa, que es la rama de la medicina que aplica a las células madre de hoy, de 2023, sino también del 2033, 43 y así sucesivamente. De lo que venga, claro, no lo sabemos. Exactamente. Digamos, la realidad de hoy es muy distinta de la que nosotros tuvimos 20 años atrás. Cuando nosotros empezamos, que fuimos el primer banco hace 20 años, las células madres se usaban para muy pocas cosas. Hoy ya son más de 85 enfermedades. Como decías, por ejemplo, el autismo, que es algo impensado en algunos países del mundo, ya se está utilizando y es algo fantástico. Bueno, y aparte de estas 80 patologías. ¿Te quedás un ratito más? Dale. Dale, Iván. A ustedes los invito entonces a que se queden, porque hay un consejo muy interesante que nos va a dejar la doctora Peli sobre las verrugas. Nos pidieron un informe preciso y concreto. Mira. La verruga clásica es la verruga que siempre tienen en general los chicos, que están en los dedos, que tiene una, después se le cura, sale otra. Esas son de estirpe viral, pero no contagian. Es porque tiene algún problema o alguna situación inmunológica que hace que favorezca la aparición de verruga. La gran mayoría de las verrugas se curan solas y se van solas. Lo que pasa es que tardan un tiempo. Y mientras una se las lastima, se las tocan, por ahí se hacen peores. Entonces, no es una indicación estricta de sacarlas, pero conviene sacarlas cuando
molestan estéticamente sobre todo, o molestan porque están en un sitio que no ayuda cuando uno tiene que escribir, que tiene que dar la mano, que tiene que trabajar. Ante la duda de no sabemos qué tipo de verrugas tenemos, siempre es mejor una consulta médica. Bloque recargado, claro que sí, quédate ahí. Atención, primera receta que debemos. Vamos por las empanadas, ¿querés? Vamos con las empanadas. Bueno, esa empanada que vos ves ahí, no sé si la toma la cámara, pero esa empanada no es de carne. No es de Te voy a carne, decir la verdad. es de soja texturizada. Es de soja texturizada. Y tiene todos los mismos ingredientes que cualquier ¿Iguales? empanadas. A ver. Exactamente Ahí igual. tenemos el paso a paso. Empezamos con la soja texturizada, que la hidratamos con agua casi hirviendo a 90 grados. Y después la enjuagamos bien para que se le vaya el sabor fuerte. Y ahí vamos a saltear todos los vegetales que dijimos. Mucha cebolla, como dijo tu mamá. Pimentón. Le podemos poner zanahorias y después, si te gustan las aceitunas, pasas de uvas, lo que te guste agregarle. Si la haces tipo, creo que es la salteña, la que lleva papa, no me acuerdo con cuál papa, es. sí, exactamente. Mira, bueno, lo que quieras. Y los condimentos, pimentón, que puede ser común o ahumado. En general se usa el dulce, un poquito de sal, ají molido, orégano y no mucho más que eso, Nati. Lo dejamos unos minutos ahí para que tome sabor toda la preparación. Y ahora sí lo agregamos en las empanadas. Porque la texturizada ya está cocida. Ya está cocida, sí. O sea que solo la tengo que remojar, lavar y la tengo lista para usar. Exactamente. Mira, sí. y rinde un montón, ¿no? Incluso se puede comer cruda directamente la soja texturizada, así como la compramos, como la se podría usar para una ensalada, por ejemplo. Sí, para un revueltito. Que quizás si no estamos acostumbrados a esas legumbres cae un poco más pesado, entonces no termina siendo lo ideal. Bien, y la quinoa dulce, que acá la vas a ver, que antes él me dijo, pero no me dijo cómo se hacía, ahí la muestro la 3. Esta, ahí te la dejo clara, tiene de todo y todo súper natural, es decir, mira, tiene almendra, maní, pero sobre todo la base es la quinoa. Claro, la quinoa cocida, que es hervida solamente, que se le agrega una cucharada de mascabo y un poco de canela si es que te gusta. Y eso lo llevamos en una placa. ¿Lo revolvés? No, lo mezclamos como para que se integre un poco. ¿Aceite lleva? Apenas si querés una cuchara, pero podés directamente ni ponerle. Y eso lo tostás al horno y una vez que está tostado, lo podés usar para esta preparación, que sería una granola, pero lo podés usar para ensaladas o sopas o guisos. Me encanta. Y es re fácil, que te fácil. Como dijimos, la quinoa la usás con una receta dulce o salada. En @hernán.nutrición encontrás de estas y de miles de recetas. @hernán.nutrición. Justo ahí tengo preguntas que no te hice antes y que ahora sí te las voy a hacer. Ricardo de Olivos dice, ¿cuál es la diferencia entre potencia y fuerza? Muy bien, buena pregunta, decirle a Ricardo. De parte. ¿Hay diferencias? No, sí, claro. La potencia es la manifestación de la fuerza en velocidad, podemos decirle, ¿no? La fuerza es más la capacidad que tiene el organismo de ejercer fuerza contra una resistencia, y la potencia es fuerza por velocidad. La fórmula matemática es FXB. Sí. Fuerza por velocidad. Quiere decir que para ser potente hay que ser fuerte primero. Traduciendo al que está en casa y se engancha recién, el que corre como Forrest Gump y corre y no hace nada de fuerza, no llegará a buen puerto. Exactamente. Trotar o caminar es algo de resistencia. Saltar es la potencia, o picar es la potencia. Claro, mirá que era fácil. Era fácil. Bueno, la segunda para Justo. Isabel de Tigre dice, tengo 64 años y tengo miedo a lesionarme. ¿Qué debo hacer? Claro, ¿qué pasa con el que nunca en su vida hizo actividad física? Bueno, empezar con ejercicios fáciles, progresivos, bien cuidados. No sé si los va a hacer con un profesor que esté a cargo o ella va a tomar control de su propio entrenamiento. Pero bueno, mirar el programa y aprender los ejercicios que nosotros le damos es una forma, porque son para toda la población. Progresivo. Exacto. Esa es la clave. Progresivo, @justoaon, le preguntás, seguramente él te puede llegar a guiar. ¿Hacés, Iván, actividad física? Sí, natación. Cierto que dijimos, natación 3 veces por semana. O sea, ganó. Excelente. Era 3 ganás, 2 perdés, 2 empatás, 1 perdés. Ganá, Iván. Bueno, preguntas para Iván. Ángeles de Bariloche dice, respecto a las células madres, ¿tiene algo que ver con la clonación? No, absolutamente nada que ver con la clonación, y ahí también hay una confusión entre, como te mencionaba, la guarda de células madres con el congelamiento de embriones. Las células madres de cordón umbilical no tienen ningún conflicto ni ético ni religioso, porque recordemos que es un material que se descarta en el 99% de los casos. Claro. ¿no? Nosotros lo que hacemos es justamente reciclar ese material que es descartado, así que en este caso las células de cordón no tienen ningún tipo de conflicto ni ético ni clarísimo. religioso. Nacho de Misiones, antes de guardarla, ¿se estudia a ver si son buenas o no?
¿no? Ahí, claro, entiendo que va la calidad de la célula madre. Sí, en realidad ya sabemos por la conservación y el uso posterior que esas células madres justamente sirven y la utilidad posterior en todos los estudios nos permite predecir que guardándolo probablemente les sirvan a esas familias, ¿no? Claro. Así que... Hay células de distinta calidad. Hay células de distinta calidad y nosotros siempre antes de congelar buscamos cumplir esos requerimientos de calidad. Si esos requerimientos no están, se le devuelve el dinero a la persona y se le dice probablemente las células no te sirvan congelarlas no tiene sentido. No tiene sentido, bien. Exactamente. Hernán, Mariana de Wilde dice, a mi hija de 10 le encantan las bebidas con soja. ¿Son recomendables para su edad? Depende de cómo estén formuladas. Hay que leer el envase. Hay que leer el envase y si el segundo o tercer ingrediente ya es azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa, ahí no va a ser lo más conveniente. Claro, es como el juguito del el envase que tiene manzanas, por ejemplo, no tiene nada de manzana. Y el problema es que todavía no aparece el etiquetado frontal en todos los productos. Totalmente, que eso nos ayuda en algunos mucho y en otros que no están, lamentablemente no. Belén de Pilar dice, ¿quién necesita consumir más proteína vegetal? ¿Un joven o un adulto? El adulto en general empieza a consumir menos cantidad de calorías por día, pero hay que igual estar pendientes porque se tiende a perder masa muscular. Claro, entonces, en el momento en que más tenés que consumir... Exacto, en general se empieza a acotar la ingesta porque tienen más saciedad, quizás se les dificulta un poco más elaborar los alimentos, abastecerse y hay que estar pendientes de que esa selección que haga el adulto que sea de buena calidad de proteínas. O sea que tenemos que ayudarlos. Si no pueden, tenemos que estar atentos para ayudar a que tengan, no es que comió y ya. Y crear los sistemas, quizás averiguarle el teléfono, por ejemplo, de la dietética o de la verdulería. Que le lleven a la casa, si no puede ir, está bueno, eso está bueno. Está bueno porque lo podemos hacer, no es nada que esté alejado de las posibilidades nuestras. Raúl de Tandil, justo, ¿cómo evaluar la fuerza en adultos mayores? Evaluar la fuerza. Bueno, hay mucha controversia con esto porque hay evidencia científica que dice que necesitas aparatología de medición extra costosa. Evaluar la fuerza básicamente es si te podés parar en una pierna, sostener tu equilibrio, caminar, subir una escalera, sentarte y pararte de una silla sin agarrarte de nadie. Después para evaluaciones deportivas más costosas hay un montón de isocinesia computada y evaluaciones que la persona promedio no necesita. Poder satisfacer las necesidades básicas de todos los días, teniendo la fuerza adecuada para limpiar tu casa, lavar el auto, cortar el pasto, hacer el jardín, hacer las compras. Claro, no hay más contundencia que la realidad. Sara de Ramallo dice, ¿qué hago si no tengo tiempo para hacer ejercicios? ¡Hacértelo, Sara! No existe la persona que en 24 horas no disponga de 15 o 20 minutos para hacer ejercicio, Sara. Estamos todos muy ocupados y una de las ocupaciones es hacer ejercicio. Claro, debe ser una de nuestras ocupaciones o prioridades, llamémoslo de esa manera, un ratito, no importa la hora que sea. Estanislao de Formosa para Iván dice, ¿y de un bebé a su madre o padre puede ser que sirvan las células madre? Claro, ahí comentamos que sirven ese 10 a 20% de los casos esa compatibilidad. De hecho, hasta en abuelos puede llegar a servir. Nosotros hemos utilizado células madre de nietos para tratar casos de artrosis de hombro en abuelos que tenían mucho dolor y eso le mejoró muchísimo el manejo de dolor. Por eso hablamos de que somos un banco familiar, porque quien se beneficia del uso de las células madre es todo el grupo familiar. Todo el grupo familiar, que no es menor. Bueno, Feli de Trenquelauquen para Iván también dice, ¿en qué momento una pareja que busca un bebé o transita un embarazo debería empezar a plantearse el tema de las células madres? Bueno, excelente pregunta. Ahí nosotros siempre recomendamos aproximadamente en la semana 30 del embarazo, pero también recordarle a la gente que nosotros podemos reconectar las células madre hasta en el momento del parto. O sea, suele pasar que el último momento te decidís. Claro, porque el momento del embarazo es un momento de tomar muchísimas decisiones y que a uno lo suele llevar por encima, ¿no? Entonces, esta es una decisión que muchas veces se plantea, pero no se llega a conversar y tomar la decisión y pasa que o se adelanta el parto o pasa la vida entera. Y ahí nos pueden llamar en el mismo momento que rompen en bolsa y nosotros recolectamos el material en cualquier punto del país. Claro, y se recolecta en el momento del parto, no antes ni después. Para Hernán, Mauro de Mendoza dice, me dijeron que los hombres tenemos que consumir más proteínas que las mujeres. ¿Es realmente así? Sí, la ingesta es un poco superior, pero también depende de la actividad física que hagan, de la duración, del momento en el que está transitando. Incluso hay momentos, por ejemplo, una persona que atraviesa quemaduras tiene mayores requerimientos de proteína, pero depende mucho de cada persona evaluar de acuerdo a la actividad física que hace, la edad, el peso, la altura,
cuánta es la cantidad de gramos de proteína. Parece repetitivo, pero cuando decimos que la consulta es personalizada, que la dieta, como un nombre que a veces asociamos al descenso de peso, pero no, es a la forma de alimentarnos, también es personalizada, no, es muy importante tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando hay objetivos muy específicos, como por ejemplo llegar a aumentar la masa muscular. Muy, muy específico, no es lo mismo. Milagros de Avellana dice, me dijeron que es más conveniente comer proteínas en el desayuno porque la incorporás mejor. En general, lo importante es llegar a consumir la cantidad de proteínas que necesitamos a lo largo del día. En el día, claro. Exactamente. Quizás hay personas que lo distribuyen en 4 comidas y es como válido quieras, también. En realidad, pero lo importante es en el día. Llegar al fin del día y decir bien. Como llegar al fin del día y decir, hoy estoy cumpliendo el día 3 de entrenamiento. Yo lo voy a repetir porque es muy importante. El día 3, bien, Gloria. Eso es genial. Darío de Morón dice, ¿cuáles son los mejores ejercicios para recomendarle a un adulto mayor? Miles. Los que son seguros en primer lugar. Lo más importante es que sea seguro. Estar bien asentado en el suelo, quitar todos los elementos resbalosos de la casa, no intentar hacer algo que tu habilidad no te da para hacerlo. Por ejemplo, saltar un escalón si estás para agarrarte de la baranda de la escalera y subirlo el escalón y no querer saltarlo, saltar ese charquito en la calle. Generalmente cuando tu habilidad es poca y tu intensidad, lo que te pide la demanda es alta, te vas a lesionar. Mirá. Y si la habilidad es alta y la intensidad es poca, no estás haciendo nada. Entonces, ser consciente. El ejercicio seguro es aquel donde tu habilidad está de la mano de la intensidad de lo que vos podés hacer. Perfecto. ¿Entra una más o ya estamos? No entra más. @justoaon, la red social donde lo pueden encontrar. @martercel, ahí van. Y @hernan.nutrición, ahí la dije bien. Donde podés encontrar esta y otras todas recetas. Ahora vamos a quedarnos probando todo esto. Esperamos realmente que hayan podido incorporar algo de información de la buena, como le decimos nosotros, de la información que nos permite hacernos bien y hacerle bien a nuestro entorno. ¿Es posible? Claro que sí, y siempre intentamos incorporar la información de fuentes fidedignas. Como ustedes siempre saben, lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar aquí. Siempre estaremos en la pantalla de la televisión pública argentina. Gracias.